Capítulo 1 a 1, el viaje de un transmigrador. Finalmente, tengo suficiente. En una pequeña cabaña de madera que parecía completamente fuera de lugar en comparación con su entorno, un joven se topó con un portal brillante. Rayen emergió maltratado y magullado, su rostro cubierto de tierra y su ropa hecha jirones, que se asemeja a un desafortunado aventurero que acababa de ser emboscado por un grupo de Ilichurls. Luchando, empujó una pila de bloques de madera por la puerta. Mientras miraba la montaña de madera ahora apilada, Rayen dejó escapar un largo y sincero suspiro. Había pasado un año desde que se encontró en Teyvat. Todo porque se había visto obsesivamente a través del libro del bosque, el libro del desierto, 8 misiones de Archon, 14 eventos de reunión e innumerables comisiones en su mundo. Antes de saberlo, había cruzado, rige al abismo en Liyue. Se dio cuenta de esto de inmediato cuando vio un felino con orejas moradas cortando ferozmente a través de un electrolimo que era completamente inmune a sus ataques. En cuanto a tener un sistema, bien, ¿qué es un transmigrador sin un sistema, verdad? En el momento en que aterrizó en este nuevo mundo, su sistema se activó. Sin embargo, a pesar de haber sido bendecido con un sistema, ¿cómo había terminado en un estado tan lamentable? Esa es otra historia. Envolvemos esto, sistema, murmuró Rayen mientras se agachaba por el agua para lavarse la mugre de su rostro. Hoy había sido otro día más de apenas raspado con su vida intacta. Timbre. Resultados de procesamiento, madera recolectada. Logro desbloqueado. Búsqueda de inicio completa. Sistema oficialmente encuadernado. Recompensas, la constitución de Esteve, Enma Blade de la serie Katana y un arma caliente, AK-47. Timbre. Siguiente logro de la etapa, Monster Hunter. Objetivo, atacar y matar a 100 monstruos. El ojo de Rayen se agitó ante el anuncio. Después de secar su rostro con la manga, murmuró con una mezcla de impotencia y frustración, por supuesto, se multiplica por 100 nuevamente. Y eso fue precisamente porque, a pesar de tener un sistema, Rayen vivió una vida tan miserable. Su sistema se llamaba MC Dual Portal System. Como sugirió el nombre, permitió a Rayen viajar entre Minecraft y Teyvat. No solo podría usar el portal mismo, sino que también podría traer a otros a través de él. No es que haya considerado hacer eso, al menos no hasta que ganó la fuerza para proteger sus secretos. Después de todo, solo porque Genshin Impact fue calificado más de 12 más, no significaba que Teyvat fuera un alegre mundo de cuento de hadas. 14. No era el tipo de lugar donde todos los que conociste era un modelo de virtud y todas las conversaciones fueron cálidas y amigables. No, un mundo como ese sería demasiado falso. Rayen lo sabía mejor. En Teyvat, la supervivencia exigió precaución, fuerza y una mente aguda. Y así, su viaje comenzó, un bloque a la vez. En un mundo rico en vida y complejidad, la oscuridad y la violencia también existían naturalmente. Por lo menos, Rayen sabía que Ilichurls y los acaparadores del tesoro eran más que capaces de matar a alguien. Esa fue precisamente la razón por la que había pasado el año pasado escondiéndose en el abismo. No hay otra razón, solo seguridad. Rayen se enorgullecía de ser un maestro del arte de la supervivencia. El abismo, con su misterioso barro oscuro, magos avis, acaparadores de tesoros y Ilichurls en el juego, no era tan caótico como parecía en realidad. En verdad, como el sitio minero más importante de Liyue y una ruta directa a Sumeru, el abismo estaba bajo estricta vigilancia. Su seguridad no era tan buena como la de Liyue Harbor, pero superó la de la ciudad de Inazuma. El Miyelit patrulló incansablemente. Los titulares de la visión fuertes a menudo deambulaban, y ocasionalmente incluso uno de los Kixin visitaría para reforzar las focas. Al menos, las áreas fuera del abismo eran bastante seguras. Durante el año pasado, Rayen apenas había salido. Su enfoque había sido completamente en cortar madera, lo suficiente para recolectar 100 bloques, para ser precisos. Sin embargo, su identidad única como transmigrador, ni nativo ni descendiente, lo hizo destacar en Teyvat. Si bien las naciones de Teyvat habían encontrado seres de otro mundo antes, aún prestaron atención a tales individuos. Como resultado, Rayen había conocido a Kekin y Ganjo. Incluso se llevaban bastante bien. De hecho, la perspectiva moderna de Rayen hizo una gran conversación con Kekin. A menudo había tratado de reclutarlo para unirse a sus esfuerzos para mejorar la gobernanza de Liyue. Kekin se había ofrecido repetidamente a escoltar a Rayen de manera segura al puerto de Liyue. Pero Rayen siempre se negó cortésmente. Por un lado,
Liyue Harbor estaba lleno de gente y llena de ojos indiscretos. Por otro lado, el viaje desde el abismo hasta el puerto de Liyue tomaría casi 2 meses. No podía permitirse perder ese tipo de tiempo. Y tercero, trabajar con Kekin significaba compartir su carga de trabajo, una carga de trabajo tan abrumadora que incluso el rey Yama podría resistirlo. Por lo tanto, Rayen había elegido construir una pequeña cabaña cerca del abismo y se centró en progresar en el mundo de Minecraft. En la superficie, reunir 100 bloques de madera parecía fácil, solo una cuestión de balancear un hacha varias veces. Rayen había pensado lo mismo al principio. En la práctica, sin embargo, fue una tarea hercúlea. Cada bloque de madera era 1 metro cúbico de madera maciza, que pesaba varios cientos de kilogramos. Como una persona común, cortar árboles ya era nuclear. ¿Moviendo esos bloques? Imposible. Para empeorar las cosas, con frecuencia fue acosado por zombies y enredaderas. En el juego, un zombi podría caer en una espada de madera, pero en realidad, incluso un suave empujón de uno fue suficiente para dejar a Rayen indefenso. Y ni siquiera podía crear una espada de madera. ¿Por qué? Porque elaborar una espada de madera requería una mesa de elaboración. Una mesa de elaboración requería 4 bloques de madera. 4 bloques pesaron varias toneladas en total. Sin una visión, ¿cómo se suponía que debía crear algo? ¿Con la cabeza? Cada bloque de madera que había reunido fue arrastrado minuciosamente o empujado fuera del bosque. Pero después de todo un año de esfuerzo, Rayen finalmente había completado el logro del principiante. Bueno, al menos ahora tengo la constitución de Esteve. Finalmente tendré algunos medios para defenderme, suspiró Rayen. Casualmente apretando su puño, de repente lo rompió en el suelo. ¡Auge! La tierra sacudió violentamente, y un cráter masivo, cientos de metros de ancho e imposiblemente profundo, apareció ante él. Rayen le dio unas palmaditas al polvo de su ropa y se volvió para mirar. Su casa se había ido. ¿La buena noticia? Esos 100 bloques de madera ahora flotaban en el aire, desafiando toda la lógica gracias a sus propiedades de Minecraft. Quizás y mía más en el futuro, ¿puedo construir mi propia cámara de jade? Rayen acarició la barbilla pensativamente, completamente impertulada por la nueva fuerza de la constitución de su Esteve. Había esperado este nivel de poder. Después de todo, el legendario Esteve podría llevar 9 pilas de roca madre en su cuerpo, con otras 27 pilas en su inventario. Ese tipo de fuerza estaba más allá de la imaginación. Aún así, Rayen no era uno para jactarse de la potencia cruda. Él lo sabía mejor. Con la constitución de Esteve, nadie en este mundo podría superarlo en fuerza. Pero la fuerza por sí sola no fue suficiente para garantizar la supervivencia. Había innumerables formas de matar a alguien. Incluso Esteve no pudo soportar lava o ahogarse. Y Teyvat era un mundo repleto de poder elemental, lleno de peligros extraños e impredecibles. En este mundo, el camino de precaución y supervivencia no tuvo fin. En cuanto a las otras 2 recompensas, la cuchilla Enma se explicó por sí misma, una de las mejores katanas en cualquier versión de la serie, una espada demoníaca que salvó a Rayen la molestia de forjar su propia arma. Con sus habilidades, barra de barra y espada fantasma, serviría como una herramienta poderosa para él en Teyvat. Sin mencionar que la cuchilla Enma podría incluso volar. En cuanto al AK-47, esta cosa es solo un impuesto de coeficiente intelectual. Rayen murmuró impotente mientras examinaba el elegante rifle negro. El arma caliente, infundida con las peculiaridades de Minecraft, era realmente aterradora. Pero hubo una trampa. ¿Dónde está la munición? ¿Dónde está la munición? Rayen frotó sus templos, gimiendo, sistema, sin el módulo de arma caliente, donde se supone que debo recibir balas. El AK-47 vino con solo 3 revistas, 90 rondas en total. Más allá de eso, fue completamente inútil por ahora. Sin acceso al módulo de arma caliente y sin materiales mineros, Rayen no pudo reponer su munición. Cada disparo sería una pérdida preciosa. Lo que sea, al menos es algo para emergencias. Ahora, ¿debería considerar encontrar a alguien para ayudar con mi exploración? Mientras reflexionaba, no se dio cuenta de la pareja de ojos anchos y conmocionados que le asomaban desde arriba del cráter. Rayen. La voz de Kekin sonó de arriba. Rayen levantó la vista justo a tiempo para ver un destello de rayos. Antes de que pudiera reaccionar, Kekin ya estaba parado a su lado. Su delicada cara se iluminó con alegría, incapaz de contener su emoción. Rayen, eso es increíble.
En realidad creaste un cráter tan masivo. Rayen se rió nerviosamente, cepillando sus elogios. Solo un resultado inesperado. Kekin asintió con seriedad, luciendo genuinamente complacido. Lo sabía. Alguien tan perspicaz y capaz como tú nunca podría ser ordinario. ¿Obtuviste una visión geográfica? ¿Este mismo Morax reconoce sus teorías y nuestra visión para gobernar Liyue? Esto es increíble. ¿Una visión? Rayen se rascó la cabeza torpemente. ¿Podría un extraño como él incluso recibir una visión? ¿Qué pasa, Rayen? ¿Estás preocupado por tu visión? Los ojos de Kekin brillaban con comprensión. Ella con confianza palmeó el hombro. No te preocupes. Aunque tengo una visión electro, conozco a 2 manejadores de visión geo. Vuelve al puerto de Liyue conmigo. Les pediré que te guíen. Rayen sacudió la cabeza, un poco avergonzada. En realidad, no. ¿No es una visión geográfica? Kekin interrumpió, su naturaleza eficiente no dejó espacio para dudarlo. Ella frunció el ceño ligeramente. Pero si no es una visión geográfica, ¿cómo podrías crear una destrucción tan increíble? Rayen dudó antes de hablar con cautela. ¿Qué pasa si, solo hipotéticamente, no tengo una visión y es una fuerza puramente física? Imposible. Kekin rechazó la noción directamente. Nadie en Teyvat tiene ese tipo de fuerza, ni siquiera Morax sin usar el poder elemental. Deja de bromear, Rayen. ¿Qué elemento es realmente? Al ver la expectante expresión de Kekin, Rayen suspiró internamente. En este mundo, el poder inmenso a menudo se equiparaba con ser un titular de la visión. No podía permitirse destacarse demasiado. History había demostrado que destacarse a menudo conducía a un final horrible. Después de un momento de pensamiento, Rayen levantó su AK-47 con una expresión determinada. Soy un portador de visión de Piro. Capítulo 2 de Cráter Toharber. Elemento de fuego, ¿eh? Kekin miró pensativamente el extraño artilugio en la mano de Rayen. ¿Te encontraste con un electrolimo? Entonces, ¿la reacción sobrecargada causó el cráter? Pero, no hay rastro de residuos elementales. Ella frunció el ceño y sacudió la cabeza. No importa. De todos modos, felicitaciones. Pero ya no puedes vivir aquí. Kekin dirigió su atención a un pergamino que sostenía, frunciendo el ceño mientras sacaba los planes. Informaré al ejército de Yanyan para expandir su rango de patrulla. Honestamente, ¿extrañaron limpiar esta área de monstruos durante el último barrido? ¡Qué descuido! Para estar a salvo, haré que avanzaré 10 kilómetros esta noche y eliminaré a cualquier monstruo o acaparador de tesoros. Y te ayudaré a construir una casa nueva. Además, el sello en el abismo necesita refuerzo. Kekin suspiró, su cara tensa. Demasiados retrasos, demasiado que hacer. Rayen, tendrás que venir conmigo. Ya no es seguro aquí. Al ver su trabajo incansablemente, Rayen sintió una punzada de admiración mezclada con un toque de simpatía. Pero la simpatía sola no iba a hacer que se comprometiera con su visión de gobierno. Se rió entre dientes internamente. ¿Trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana? No, gracias. Al darse cuenta de que Kekin había comenzado los planes de mapeo que se extendían meses en el futuro, Rayen rápidamente puso una mano sobre su hombro. Hold en un segundo. ¿No deberíamos continuar esta conversación después de salir de aquí? Kekin se congeló por un momento, dándose cuenta de su error. La vergüenza parpadeó en su rostro. Lo siento, Rayen. ¿Volví a caer en el modo de trabajo? Rayen sonrió, burlándose de ella. Kekin nunca está fuera del modo de trabajo. Ella suspiró con melancolía. Hay demasiado por hacer. Cada aspecto del puerto de Liyue requiere una supervisión meticulosa. Todo es fundamental para nuestra visión de gobernanza. Sus ojos ámbar brillaban con determinación. ¿No dijiste una vez, práctica es la única prueba de verdad? Los lemas solos no construirán una nación radiante. Rayen solo pudo mirar con asombro mientras se lanzaba a sus planes nuevamente. Necesito recopilar comentarios de la gente de Liyue sobre el gobierno. Luego compilaré una propuesta integral para el rito de la descensión este año para que el Geo Archon pueda revisarlo. Al notar su expresión indefensa, Kekin se puso a mitad de la oración, sus mejillas teñieron rojos. Ah, lo estoy haciendo de nuevo. Está bien. Salamos de aquí primero, dijo Rayen, agachándose ligeramente. Con una luz empujada del suelo, se propulsó fuera del cráter en un poderoso salto.
Aunque Steve de Minecraft no pudo saltar en alto en el juego y a menudo recibió daño de otoño, la nueva destreza física de Ryan había mejorado significativamente su altura de salto. En cuanto al daño de caída, el segundo rasgo más notable de Steve fue su resistencia ilimitada y sus habilidades regenerativas. Mientras su bar de hambre estuviera lleno, incluso se podían recuperar heridas graves de las que se podían recuperar, a menos que fueran fatales al instante. Con sus poderes, Ryan confiaba en que no moriría por una caída de gran altitud en Teyvat, a menos que saltara tontamente de Celestia. Kekin apareció a su lado en un relámpago, su mirada llena de asombro. Tu poder explosivo es increíble, Ryan. Se encogió de hombros con una sonrisa juguetona. Entonces, ¿estás empezando a creer que creé ese cráter con pura fuerza? Kekin se cubrió la boca y se rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Los chistes son una buena manera de aliviar el estrés, pero aún tenemos mucho que hacer. Encontremos a Ganju cerca del borde del abismo. Ryan no se sorprendió por su reacción y se abstuvo de más explicaciones. En cambio, la curiosidad lo superó. ¿Ganju también está aquí? Eso es raro. No la he visto en más de un mes. Como secretario de Kixin, Ganju tiene innumerables responsabilidades que requieren su atención personal, dijo Kekin, su voz con la admiración. Cuando habló de Ganju, era como si viera un espíritu afín. Ambas mujeres tenían una ética de trabajo similar, dedicada a un nivel que haría que incluso los Kinsyamas sacudieran la cabeza. Kekin suspiró, su tono teñido de arrepentimiento. Si solo Ganju pudiera entender la esencia de la gobernanza tan profundamente como usted, luchó junto a Morax en la guerra de Archonas, después de todo. Ryan se rió ligeramente. No seas demasiado duro con ella. Tiene mucha historia de la que dibujar. Mientras hablaba, miró hacia el lugar donde habían estado los bloques de madera. Habían desaparecido. Él sonrió a sabiendas. No se habían ido, los había almacenado silenciosamente en su inventario. Llevar entre 70 y 80 toneladas de artículos sin sentir ningún peso, era absurdo. Ryan ya había planeado sus próximos pasos. Una vez que encontró un nuevo lugar para establecerse, su primera tarea sería crear un banco de trabajo, hacer un conjunto de herramientas de madera y dirigirse directamente a la minería. En cuanto al logro del cazador de monstruos, lo manejaría mientras se minaba. ¿Matar 100 monstruos en la superficie? ¿Quién tuvo tiempo para eso? Además, la primera regla de Minecraft estaba grabada en sus huesos: si quieres prosperar, golpear los árboles primero, luego cavar un túnel de 3x1 en una cueva. Sucedió que la exploración de Ryan el año pasado lo había colocado cerca de un pueblo en el mundo de Minecraft, ubicado al pie de las montañas y justo al lado de las cuevas. Aún mejor, el pueblo tenía un horno. Claro, elaborar un horno no era difícil, pero el que en el pueblo tenía algo extra: lava. Eso significaba que no necesitaría desperdiciar madera o carbón preciosas para combustible. Después de pasar un año cortando árboles, Ryan entendió profundamente cómo era la preciosa madera. Cada pieza tenía que usarse con moderación. Actualmente, Ryan se estaba quedando en una de las casas de los aldeanos en el mundo de Minecraft. Desafortunadamente, el aldeano también tenía el físico de Steve, y Ryan no era rival para él. No tenía más remedio que dormir en el suelo. Pero ahora, las cosas eran diferentes, él también tenía el físico de Steve. Lo primero que haría al regresar era crear una espada de madera, derribar a ese aldeano y reclamar la cama por sí mismo. Anteriormente, ni siquiera podía vencer a una oveja, y mucho menos hacer una cama. Fue vergonzoso. Pero ahora, es hora de establecer puntajes antiguos. Ryan, ¿me estás escuchando? Kekin se paró frente a él, con los brazos cruzados, luciendo bastante molesto. Has estado sonizando todo este tiempo. ¿En qué estás pensando? Ryan salió de sus pensamientos y dio una sonrisa de disculpa. Lo siento, solo pensando en algunas cosas personales. ¿Qué estabas diciendo, Kekin? Kekin suspiró, frotando sus templos con exasperación. Dije que tu casa está destruida. En lugar de quedarse aquí, ¿por qué no volver a Liyue Harbor conmigo? Kekin sabía que Ryan probablemente se negaría, siempre lo hizo cuando mencionó esto. Pero esta vez, algo sobre él parecía diferente. Tal vez, solo tal vez, él podría estar de acuerdo. Inmediatamente se lanzó a un argumento persuasivo. No seas tan rápido para decir que no, Ryan. Sé que no eres fanático de los largos viajes, pero ahora tienes una visión, ¿no? Puede controlar la potencia elemental y usar los puntos de referencia de teletransporte. Parpadea, y estarás en el puerto de Liyue.
Además, si vienes conmigo, puedo consultarte. Oh, espera, no, eso no es lo que quise decir. Kekin tartamudeó, corrigiéndose rápidamente. Lo que quise decir es que la vida en el puerto de Liyue es mucho mejor. Vivir aquí en el desierto es inseguro e inconveniente. Acabas de llegar a Teyvat. Debes experimentar las culturas de diferentes naciones. Liyue Harbor, como la ciudad portuaria más próspera, está llena de comercio. Seguro que te dejará asombrado. Tampoco tiene que preocuparse por un lugar para quedarse. Tengo algunas propiedades en la ciudad. Después de todo lo que has hecho para ayudarme, dejarte permanecer temporalmente no es un problema en absoluto. Y en unos pocos meses, tendremos el rito de descensión. Definitivamente deberías verlo. Es uno de nuestros festivales más importantes. Oh, y la comida. Liyue es famoso por su cocina. Restaurante Banmin, kiosco Xinyue. Kekin siguió hablando, enumerando platos y atracciones, su entusiasmo ilimitado. Rayen no pudo evitar sentirse conmovido. En este mundo desconocido, donde cada día arriesgaba su vida cortando árboles, Kekin y Ganju eran los únicos que realmente lo cuidaban. Sus sinceras palabras agitaron algo en él. Cuando Kekin comenzó a enumerar las delicias culinarias de Liyue, Rayen sonrió cálidamente y dijo suavemente, muy bien. También recomiendo las bolas de camarones dorados en Wansuin, pero si vienes al puerto de Liyue, ¿qué? Kekin se congeló, inclinando su cabeza con incredulidad. Rayen, ¿qué acabas de decir? Él se rió entre dientes, extendiendo la mano para mover suavemente su oído como gato. Dije, iré a Liyue Harbor contigo. ¿En realidad? Los ojos de Kekin se abrieron con deleite antes de que estallara una alegría emocionada. Esto es asombroso. Capítulo 3. El sello y el secreto. Frente al abismo. En una pequeña colina con vistas a las profundidades ardientes del abismo, Ganju estaba de pie en silencio, su elegante cara brillaba con cuentas de sudor. Ella parecía un poco fatigada. Después de escanear el área con su vista elemental, Ganju dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Esto debería aguantar por otros 3 meses, después del rito de la descensión, cuando Lady Ningguang y los demás tienen algo de tiempo libre. Sí, reforzaremos el sello nuevamente entonces. Suprimiendo un bostezo, Ganju hizo todo lo posible para no dormir. La semana pasada había sido abrumadora, emisores con el Banco Northland, los preparativos para el rito de la descensión y la intromisión de la Orden del Abismo. Ganju había estado corriendo de un lado a otro, incapaz de dormir una noche adecuada durante 7 días consecutivos. Aunque su físico de media quilina podría soportar tal tensión sin dañar su salud, la fatiga todavía era inevitable. No. Sorprendido por sus propios pensamientos, Ganju sacudió la cabeza vigorosamente y murmuró para sí misma. No puedo descansar todavía. ¿Todavía hay trabajo por hacer? ¿Necesito preparar las notas para la reunión de la tarde de Kixin? Voy a... Ella recuperó una Kixin del espacio de almacenamiento de su visión, su delicada cara se arrugó mientras tomaba pequeños bocados de la flor medicinal. Se rumorea en Liyue Harbor que Ganju adoraba Kixin, dando lugar a dichos como, la comida de un Qilin debe ser refinada, y su bebida tan pura como el rocío. En verdad, después de casi 1000 años en el puerto de Liyue como secretario de Kixin, Ganju se consideraba más humana que Adeptus. Y como los humanos, ella disfrutó de su comida. Kixin no era una preferencia, era una necesidad. Ayudó a mantener su figura y alerta. Como hierba medicinal, sabía tan horrible como cabría esperar. Ganju. La voz de Kekin sonó desde lejos, y en un destello de rayos, estaba al lado de Ganju. Al verla rápidamente, Kekin suspiró con una leve exasperación. Ganju, ¿comiendo Kixin para permanecer despierto de nuevo? Ganju le dio una sonrisa gentil y asintió suavemente. Sí. Kekin adoptó el aire de alguien con experiencia y comenzó a asesorarla con seriedad. Si bien admiro su dedicación, obligarse a pasar sin dormir como esto no es bueno para usted. Hubo un momento en que me empujé a permanecer despierto durante una semana seguida mientras recogía muestras de tierra de las llanuras de Willy, admitió Kekin. Terminé enfermo y no pude trabajar durante 2 días enteros. Fue una pérdida para mí y Liyue. Es por eso que el descanso adecuado es crucial para mantener la eficiencia. Ganju se cubrió la boca, riéndose suavemente. Después de mordisquear la Kixin, se sintió un poco más energizada. Gracias por su preocupación, Lady Kekin,
pero la constitución única de mi cuerpo me permite pasar una semana sin dormir y seguir trabajando de manera efectiva. Por cierto, ¿ya has visitado a Rayen? ¿Cómo está? Kekin abrió la boca, lista para responder, pero antes de que pudiera, Rayen apareció a su lado sin un sonido. Estoy bien, dijo Rayen con una leve sonrisa, pero parece que Ganju no está en la mejor forma en este momento. Él le dio una mirada burlona y agregó, de vuelta en mi tierra natal, tenemos un dicho, el cuerpo es la capital de la revolución. Si te esfuerzas demasiado, ¿las operaciones de Yue y Pavilion no se detienen? Por el bien de Liyue, Ganju, realmente necesitas cuidarte. Ganju parpadeó sorprendido, asombrado por lo rápido que había aparecido Rayen. Rayen, justo ahora. Tuve suerte y ganó algo de fuerza, respondió, agitando el tema casualmente. No quería profundizar en los detalles de su nuevo poder. Kekin, sin embargo, estaba claramente emocionado. Rayen finalmente obtuvo una visión. Y es Pyrowan con gran potencial ofensivo. Los ojos de Ganju se iluminaron con alegría. ¿En realidad? Eso es maravilloso. Esto significa que Rayen puede protegerse ahora cuando está afuera. Su reacción genuina calentó el corazón de Rayen. El primer pensamiento de este amable de Kilin al escuchar que tenía poder era que podía protegerse mejor. Encontrar amigos como ella y Kekin hicieron su viaje a Teyvat aún más valioso. Pero, ¿dónde está tu visión, Rayen? Ganju lo miró con curiosidad, pero no vio ninguna señal de ello. Kekin también frunció el ceño, solo que ahora se dio cuenta de que algo estaba mal. Espera un minuto, Rayen, ¿dónde está tu visión? Sabía que algo sentía fuera. Rayen dudó, luego respondió vagamente. Ese tipo de cosas, lo guardo dentro de mi ropa. No es necesario usarlo a la intemperie, ¿verdad? Bueno, no hay una regla estricta al respecto, admitió Kekin. Ganju sonrió suavemente y habló suavemente. Aún así, usar su visión afuera sirve como medida protectora. Puede alejar a los pequeños ladrones mientras estás fuera de casa. Rayen levantó una ceja y se rió entre dientes. Entonces prefiero no. Sin esos pequeños ladrones, ¿cómo haría Mora? Kekin y Ganju intercambiaron sonrisas divertidas, sin tomar sus palabras demasiado en serio. Después de todo, los cuentos de acaparadores de tesoros que se robaron en lugar de robar eran demasiado comunes en Liyue. Nadie en la ciudad sentiría pena por ellos, era una regla tácita de ingresos rápidos. Muy bien, volvamos a los negocios. Ganju, ¿cómo va el refuerzo del sello? Kekin se enderezó, su expresión se volvió seria. Está hecho, respondió Ganju con un asentimiento, su voz suave tranquila. Debería mantener durante unos 3 meses. Para entonces, el rito de descensión terminará, y podemos volver para fortalecerlo nuevamente. Kekin dejó escapar un suspiro de alivio, aunque había un toque de culpa en su tono. Disculpas. Perdí el tiempo revisando a Rayen y te dejé para manejar todo por tu cuenta. No es ningún problema en absoluto, Ganju le aseguró una ola de la mano. No fue una gran carga. Luego inclinó ligeramente la cabeza. Entonces, ¿hay algo más que manejar? Todavía hay algunos documentos esperando ser ordenados en Yue Pavilion. Kekin pareció considerar esto por un momento, luego reflexionó en voz alta. Iba a hacer que el Miyelit aclare otro lote de monstruos en el abismo desde que Rayen había sido atacado, pero en mi camino aquí. Antes de que ella pudiera terminar, la expresión de Ganju se puso ansiosa. Se giró y miró a Rayen de pies a cabeza. Rayen, ¿fuiste atacado por monstruos? ¿Te doliste? ¿Por qué no vuelves al puerto de Liyue con nosotros para que nos revisen? Rayen no pudo evitar reír. Fue conmovido por su preocupación, pero la rechazó. ¿Olvidaste? Tengo el poder de protegerme ahora. Por supuesto, también puedo protegerte a ti como a Kekin también. Al escuchar su tono juguetón, Ganju se relajó ligeramente pero aún le dio una advertencia suave. Incluso con una visión, no debería ser descuidado. Todavía no lo has dominado por completo. ¿Qué tal volver con nosotros de todos modos? Liyue Harbor no es solo seguro, está lleno de vida. Sería mucho mejor que quedarse aquí solo. Ella dudó por un momento antes de agregar. Todavía quiero escuchar el resto de esa historia que me has contado sobre el mono de piedra. Rayen parpadeó, luego sonrió. Bueno, ¿no es por eso que estoy aquí? Ganju se congeló por un momento, luego se dio cuenta. ¿En realidad? ¿Estás realmente dispuesto a volver a Liyue Harbor con nosotros? Rayen asintió con una sonrisa. Ahora que he concluido algunos asuntos personales aquí,
pensé que es hora de visitar la nación más próspera de Teyvat. Los ojos de Ganyu se curvaron en liosos alegres, y sus pequeños cuernos Qilin parecían brillar a la luz del sol. Eso es maravilloso. No te decepcionará. Hay mucho que ver y hacer en Liyue Harbor. Si tenemos tiempo, puedo mostrarte a mi alrededor. Kekin, que había estado examinando el sello, se enderezó y habló enérgicamente. Espera aquí un poco. Necesito informar el Miyelit. Una vez que haya terminado, volveremos a Liyue Harbor juntos. Fiel a su naturaleza, Kekin no perdió el tiempo. Antes de que sus palabras se hubieran asentado por completo, arrojó un estilete relámpagos y desapareció en un destello de electricidad. Por un momento, solo quedaron Rayen y Ganyu. La brisa susurró suavemente, llevando una fragancia débil y elegante del cabello azul helado de Ganyu. Con Kekin desaparecido, la atmósfera se volvió un poco incómoda. Ganyu parecía nervioso, poniendo nerviosamente un mechón de cabello detrás de su oreja. Rayen le robó una mirada de lado y cayó en pensamiento. A decir verdad, necesitaba compañeros para ayudarlo a navegar por su peculiar situación. Por ahora, las cosas parecían manejables, pero más tarde, si ese sistema travieso suyo decidió aumentar aún más la dificultad, ¿quién sabía qué podría pasar? Claro, su fuerza actual lo colocó entre la élite de Teyvat, pero en el mundo de la supervivencia del que venía, todavía estaba en las primeras etapas del desarrollo. Construir una base, avanzar en la tecnología Redstone y mejorar las armas como su cuchilla Enma fueron empresas masivas. Además, ¿cuál era el punto de aventurarse solo en un mundo? Si Ganyu y Kekin ya lo consideraban un amigo cercano, tal vez era hora de corresponder. Los recursos de su mundo podrían resolver muchos de los problemas de Liyue. Incluso intercambiarlos por Mora probablemente obtendría la entusiasta aprobación de Ningguang. Esta podría ser la clave para asegurar su lugar en Teyvat. Rayen. La suave voz de Ganyu interrumpió sus pensamientos. Si no fuera por sus sentidos elevados, podría no haberlo atrapado. ¿Por qué? ¿Por qué me miras? Mantuvo la cabeza baja, sus mejillas brillaban un débil carmesí. Incluso su cuello delgado parecía estar teñido de rosa en los ojos de Rayen. Capturado desprevenido, Rayen tosió torpemente. Lo siento, me perdí en el pensamiento. Ganyu respondió débilmente, inseguro de qué más decir. Después de siglos de evitar interacciones estrechas con el sexo opuesto, estar solo con Rayen la dejó sintiéndose por completo. Rayen se decidió. Presionó sus labios juntos y preguntó suavemente. Ganyu, ¿puedo confiar en ti? Ganyu levantó la vista, perplejo por su repentina pregunta. Pero después de un momento, ella asintió solemnemente. Rayen es mi buen amigo. Nunca te traicionaría. Por supuesto, también espero que no hagas nada para dañar a Liyue. Eso realmente me rompería el corazón. Rayen se rió entre dientes por su seriedad y asintió a la ligera. No te preocupes. Mientras Liyue te tenga a ti y a Kekin, solo trabajaré para protegerlo. La expresión de Ganyu se suavizó, sus labios se curvaron en una suave sonrisa. ¿Rayen necesita mi ayuda con algo? Después de una breve pausa, Rayen sacudió la cabeza y respondió. Más o menos. Pero principalmente, quiero darte un regalo a ti y a Kekin. ¿Un regalo? Ganyu inclinó la cabeza con curiosidad. Rayen no la dejó colgando. Levantó una mano, y un portal ligeramente brillante se extendió ante ellos. A través del portal, se podían ver vislumbres de un mundo vibrante repleto de vida y belleza. Ganyu miró el aturdido silencio cuando Rayen sonrió calurosamente. Quiero compartir un mundo contigo. ¿Te gusta? Capítulo 4-4. Un mundo más allá. Liyue Harbor. En un patio aislado ubicado en la base de Mount Tianeng, Rayen, Kekin y Ganyu se sentaron juntos en el salón principal, compartiendo un momento tranquilo sobre el té. Bueno, para ser precisos, Rayen estaba bebiendo té, mientras que Kekin y Ganyu permanecieron congelados en un estado de silencio aturdido. Después de mostrarle a Ganyu el portal de 2 vías en el abismo, no pasó mucho tiempo antes de que Kekin regresara. Al ver la expresión en blanco en la cara de Ganyu, Kekin naturalmente tuvo curiosidad y preguntó qué había sucedido. Y luego, Kekin también estaba en la cena. Los dos siguieron a Rayen de regreso al puerto de Liyue, aturdido y desorientado, como atrapado en un estupor de ensueño. Eso dejó a Rayen en un lugar incómodo. ¿Quién hubiera adivinado que el punto de referencia de teletransportación requeriría energía elemental para activar? Rayen no tenía poder elemental. Su llamada visión Pyro era prácticamente solo un glorificado AK-47.
Después de jugar con el Waypoint durante años, intentó pedirle ayuda a Ganyu y Kekin, pero todavía estaban demasiado conmocionados para responder. En un momento de desesperación, Rayen superó experimentalmente el punto de referencia con su espada Enma. Sorprendentemente, funcionó. Rayen estaba atónito. Rápidamente descartó la posibilidad de que este dispositivo de teletransportación estuviera relacionado con la tecnología de alquimia elemental Kaen Ryayan. 1. La cuchilla Enma no poseía ninguna energía elemental. En todo caso, la cuchilla encarnaba solo un tipo de potencia, la capacidad de cortar dimensiones, creando cuchillas fantasmas. Poder espacial. Rayen planteó la hipótesis de que el punto de referencia de teletransportación podría estar conectado con los del primer trono. Después de todo, las habilidades espaciales en Teyvat a menudo estaban vinculadas al abismo, y por extensión, a los enigmáticos gobernantes del primer trono. Pero no estaba particularmente invertido en resolverlo. ¿A quién le importaba el abismo o sus gobernantes? Si pudieran resistirle un golpe, entonces tendrían derecho a hacer demandas. Con la fuerza divina del puño de Esteve, incluso los dioses se dispersarían al polvo. Incluso las entidades inmunes al daño físico no escaparían de que sus almas borraran. Y además, ¿qué tenía que ver el abismo con él? Rayen no estaba aquí para hacer enemigos. Si alguna vez lo cruzaran, él podría establecer un cañón redstone automatizado fuera de la puerta de Ebis y bombardearlo sin cesar. Al ver que Kekin y Ganyu todavía estaban aturdidos, Rayen comenzó a inspeccionar la casa donde lo habían traído. A decir verdad, el plan original de Rayen era comprar una parcela de tierra con Kekin y construir su propia casa usando recursos de su mundo de Minecraft. ¿El único problema? Estaba en quiebra. Durante el año pasado, a excepción de las golosinas ocasionales que Kekin trajo a compartir, Rayen había estado sobreviviendo en manzanas de Minecraft. O peor, robando pan de los aldeanos. Era prácticamente indigente, salvo por 100 cuadras de madera. Afortunadamente, Kekin había mencionado de antemano que había una casa en la que podía quedarse temporalmente. La idea de construir su propio lugar podría esperar. Por ahora, ahorraría recursos y eventualmente construiría una isla flotante. Esta residencia del patio se adaptaba perfectamente a Rayen. Era tranquilo y ubicado al pie del monte Tianeng, lo suficientemente mucho por las bulliciosas multitudes para ofrecer privacidad, pero lo suficientemente cerca como para evitar el aislamiento completo. La casa no era particularmente grande, pero tenía todo lo que uno podría necesitar: un jardín pequeño, un estanque e incluso un parche de verduras. Un parche de verdura. Conociendo la naturaleza pragmática de Kekin, tenía sentido que priorizaría algo tan práctico. Aparte de eso, había 4 o 5 habitaciones laterales, todas diseñadas en un estilo pintoresco y tradicional. En general, Rayen estaba bastante satisfecho. No había pasado una sola mora, todo esto se ofreció por amistad. No era su lugar para mancharse. Rayen, volvió a mirar a Kekin y Ganyu, que todavía estaban perdidos en el pensamiento. Poniendo su taza de té, suspiró en exasperación. ¿Todavía no lo han superado? Ninguno de ellos respondió. Rayen puso los ojos en blanco, levantó la voz y golpeó la mesa. Dije, saliendo de eso. Finalmente, las dos mujeres parpadearon a la realidad, aunque sus expresiones aún eran complejas. Inicialmente, pensaron que Rayen era solo un extraño ordinario. Pero, ¿quién podría haber predicho que llevaba un secreto tan monumental? Un mundo entero. Las implicaciones de un mundo entero fueron asombrosas: recursos ilimitados, potencial ilimitado y la capacidad de redefinir el futuro mismo. Con tal base, cualquier cosa parecía posible. En su forma más simple, Rayen podría inundar a Teyvat con recursos de su mundo y instantáneamente volar su orden existente. Kekin y Ganyu no pudieron evitar imaginar las posibilidades transformadoras de cultivar un mundo indoméstico, un reino que podría revolucionar a todo Teyvat. Sin embargo, ahora, la revelación más sorprendente era que Rayen estaba dispuesto a compartir este mundo con ellos. Tal confianza y generosidad estaban casi más allá de la comprensión. ¿Jian? ¿Rayen? La garganta de Kekin se sintió seca, su voz ronca mientras luchaba por hablar. ¿Este mundo mío? ¿Qué opinas? ¿Sorprendido? Rayen extendió las manos con una sonrisa descarada. Entonces, los asuntos personales con los que has estado lidiando durante el año pasado, negándose a venir al puerto de Liyue, ¿fueron? Ganyu parpadeó a Rayen, su expresión completamente adorable en su confusión.
Rayen tuvo que resistir el impulso de pellizcar sus suaves cuernos. Estaba bastante seguro de que ella se desmayaba por vergüenza si lo intentaba. En cambio, simplemente extendió sus manos y continuó con una cálida sonrisa. Exactamente. He estado desarrollando mi mundo, sentando las bases. Es un lugar único. Si bien ya tiene aldeas y alguna forma de civilización, los humanos no son particularmente inteligentes. Además, hay muchos monstruos deambulando. Tuve que usar algunos métodos no convencionales solo para estabilizar mi posición en ese mundo. Kekin frotó sus templos, claramente abrumados. Esto es, absolutamente absurdo. Teyvat no era ajeno a los extraños. Los extranjeros no eran exactamente comunes, pero tampoco eran desconocidos. Muchos incluso tenían habilidades únicas. Pero la singularidad de Rayen estaba en un nivel completamente diferente. ¿Qué tipo de extraño llevó a un mundo entero con ellos? Y no cualquier mundo, uno salvaje, indomenio sin naciones o civilizaciones establecidas. Un mundo maduro para la exploración y el desarrollo. Incluso Kekin no podía negar que si el propio Geo Archon se enterara de esto, sin duda se interesaría. Las posibilidades de tal mundo eran infinitas, recursos, oportunidades, soluciones a innumerables problemas que enfrentan Liyue. Rayen, ¿estás seguro de esto? ¿Diciéndonos un secreto tan significativo? Ganyu se mordió el labio, su voz llena de preocupación. Ella agregó rápidamente. Por supuesto, no dudo de tu confianza en nosotros, y estoy profundamente conmovido por tu fe, pero, ¿este es un mundo entero del que estamos hablando? Rayen saludó despectivamente, sonriendo. Está bien, Ganyu. ¿No te dijiste a ti mismo que nunca me traicionarías? Si estás dispuesto a decir eso, entonces lo creeré. Ganyu asintió con seriedad, su expresión solemne. Por el nombre del Geo Archon, lo juro, si alguna vez traiciono a Rayen, entonces lo haré. Muy bien, bien. Rayen la interrumpió con una sonrisa, acariciando su hombro suavemente. No hay necesidad de juramentos. Confío en ti. Además, invitarlos a ambos a este esfuerzo no fue un capricho. Tengo mis razones. Ese mundo es increíblemente especial. Su valor podría estar mucho más allá de lo que podrías imaginar. Pero precisamente por eso, desarrollarlo solo es peligroso. Si queremos explorar completamente su potencial, necesitamos un sistema organizado, una base para operaciones, defensas contra monstruos, avances tecnológicos. Todas estas cosas, no puedo hacer por mi cuenta. Necesito tu ayuda. Para Kekin y Ganyu, las palabras de Rayen fueron revolucionarias. No solo estaba hablando de desarrollar una nueva tierra, estaba describiendo la creación de una civilización. De la nada a una sociedad próspera, una hazaña similar a los logros legendarios del propio Geo Archon. El mismo pensamiento los llenó con una determinación ardiente. Rayen. Kekin de repente agarró su mano, su emoción apenas contenía. Por favor, déjame unirme. No te decepcionaré. Le daré todo lo que tengo para ayudarte a construir una civilización en ese mundo. Deberíamos comenzar de inmediato. Encuestemos primero el área. Entonces esta noche, redactaré un plan integral para ti. Rayen parpadeó, atrapado por su fervor. Guau, guau, cálmate. Creo que podrías estar teniendo la idea equivocada, pero bien. Permítame mostrarle algo único sobre los recursos de ese mundo. Con eso, Rayen abrió su inventario y sacó 2 bloques de madera de abedul. Prestar atención. Lo que estoy a punto de mostrar que podría anular completamente su comprensión del mundo. Su tono era tan serio que instantáneamente puso a Kekin y Ganyu al límite. Ganyu incluso activó una barrera adeptal protectora por si acaso. Con cuidado, Rayen apiló los 2 bloques uno encima del otro y luego se hizo a un lado, haciendo un gesto para que los observen de cerca. Ganyu miró fijamente, completamente perdido. Después de un largo silencio, finalmente preguntó vacilante. ¿Es eso? ¿Solo 2 bloques de madera perfectamente con forma? Los labios de Rayen se acurrucaron en una misteriosa sonrisa. Sigue mirando. En el momento en que terminó de hablar, Rayen balanceó su puño en el bloque inferior varias veces. Con un sonido crujiente de grietas, el bloque se hizo añicos en trozos pequeños, dejando un pequeño cristal de madera de abedul flotando en el aire. Pero eso no fue lo que llamó la atención de Kekin y Ganyu. Sus miradas se fijaron en el bloque de madera restante, suspendido en el aire. Sin nada que lo respalde, el bloque flotó en silencio, desafiando toda la lógica. Después de una larga pausa, Kekin se puso de pie abruptamente,
señalando al bloque de flota con incredulidad. ¿Esto? ¿Cómo está volando esto? Capítulo 5. Posibilidades flotantes. Ganyu se frotó los ojos una y otra vez, como si intentara confirmar si estaba viendo las cosas correctamente. Su cosmovisión, solidificada durante miles de años, parecía romperse por completo antes de este inexplicable bloque de madera flotante. Teyvat no estaba familiarizado con los materiales que podían flotar. Después de todo, la cámara de Jade se cernía sobre el puerto de Liyue, apoyada por piedras flotantes. Pero este trozo de madera no fue solo flotando. Parecía que estaba enraizado en el aire, como las raíces de un árbol incrustado en el suelo, excepto ahora incrustado en el cielo. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de madera flotante? Kekin miró el bloque, estupado. 1. Rayen simplemente sonrió sin responder, dejando que el misterio permanezca. En cambio, sacó otra pila de bloques de madera de abedul. Bajo los ojos vigilantes de Kekin y Ganyu, saltó y colocó un bloque debajo de sus pies, apilándolo como una plataforma improvisada. Luego, en una pantalla aparentemente imposible, Rayen comenzó a ascender, un bloque a la vez, de pie firmemente en cada uno antes de colocar el siguiente. Al llegar al techo de la casa, colocó casualmente otra cuadra frente a él y luego se volvió hacia atrás para romper los bloques que había usado como escalones. 1. Allí estaba parado, equilibrado en un solo bloque de madera flotando en el aire. Con los ojos muy abiertos y sus mandíbulas prácticamente en el piso, Kekin y Ganyu observaron cómo Rayen repitió el proceso. Coloque un bloque por delante, rompa el bloque atrás. Una y otra vez, construyó y destruyó un camino, flotando en el aire como si fuera lo más natural del mundo. Incluso con sus miles de años de experiencia, después de haber vivido la guerra de Archon, Ganyu se encontró completamente sin palabras. No había material en el mundo como este, madera que creció en el aire, desafiando toda la lógica. Si Rayen tuviera el tiempo y los recursos, ¿podría allanar un camino flotante hasta Inazuma? La mente de Ganyu estaba llena de innumerables preguntas y protestas, pero ni siquiera sabía por dónde empezar. Al ver que su actuación que desafía la gravedad había cumplido con más que su propósito, Rayen rompió el último bloque y volvió a bajar. Agitando una mano frente a la pareja aturdida, se rió entre dientes. Animarse. No es necesario estar tan sorprendido. ¿No es necesario que se sorprenda? Kekin frunció los labios, su frustración apenas contenía. ¿Cómo podría alguien no sorprenderse con esto? ¿Se suponía que debían asentir y aceptar con calma la madera flotante como ocurrencia normal? Rayen, tú. Kekin comenzó pero fue interrumpido cuando lanzó uno de los bloques de madera hacia ellos. El bloque previamente de 1 metro de un cúbico ahora se redujo a una pieza del tamaño de una palma, flotando suavemente en el aire. Ganyu, intenta recogerlo, dijo Rayen con una sonrisa. Oh. Ganyu, todavía aturdido, extendió la mano para agarrarlo. En el momento en que sus dedos se cerraron alrededor del bloque, su expresión cambió drásticamente. Mientras no luchaba, por sus movimientos tensos, se requirió un esfuerzo considerable para levantarlo. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Ganyu miró a Rayen, su voz teñida de incredulidad. Este pequeño bloque es más pesado que el mineral de cristal del mismo tamaño. Sin inmersión, Rayen se encogió de hombros con una sonrisa casual. Bueno, eso es solo natural. A pesar de su pequeña apariencia, lo que está sosteniendo es en realidad un medidor cúbico sólido de Birchwood. ¿Es este algún tipo de arte adeptal? ¿Como el concepto de creaciones subespaciales de Sumeru? Pero incluso las técnicas más complejas del retenedor de Lord Cloud no son tan precisos. Rayen sacudió la cabeza. Este es el material más básico de ese mundo. No lo he modificado de ninguna manera. Puedes llamarlo Birchwood en su forma cruda. Y esto, continuó, señalando al bloque, es una de las características únicas de ese mundo. Al sacar otra pila de bloques de Birchwood, Rayen le indicó a Kekin y Ganyu que lo siguieran afuera. Una vez afuera, comenzó a apilar los bloques en el suelo. La mayoría de los materiales en ese mundo, ya sea madera, piedra, tierra o arena, existen en estas formas en forma de bloque. ¿Y la parte más fascinante? Son completamente coleccionables. Puedes extraerlos, reunirlos y almacenarlos. Se puede apilar un solo tipo de bloque en grupos de 64, siempre que tenga la fuerza para llevar su peso combinado. Si ha estudiado la mecánica cuántica, podría tener un poco más de sentido, es similar a la superposición cuántica. 6. Por supuesto,
esto no es lo más importante, agregó casualmente, continuando colocando bloques mientras hablaba. Mientras Kekin y Ganyu observaban, usó sin esfuerzo su inventario para dividir los bloques de madera de abedul en tablas en una mesa de elaboración, luego comenzó a ensamblarlos en una estructura. En menos de 5 minutos, una pequeña casa, una simple caja de madera, se había presentado ante ellos. Aunque en apariencia, la velocidad y la facilidad de su construcción dejaron tanto a Kekin como a Ganyu por completo. Un solo bloque de madera de abedul se puede dividir en 4 tablones, que luego se pueden crear en herramientas o incluso edificios, explicó Rayen. Y esto, agregó con una sonrisa irónica, es la más simple de las operaciones. También hay minerales e innumerables otros recursos en ese mundo, cada uno con propiedades únicas esperando ser exploradas. Entonces, para resumir. Rayen extendió sus manos con una sonrisa exasperada. Los recursos en ese mundo son abundantes, solo desarrollar incluso una fracción de ellos sería suficiente para convertir a Liyue el poder supremo de este mundo. También sería suficiente hacer que una persona se convierta instantáneamente en el ser más fuerte, de pie en la cima del mundo. Pero como ambos saben, los recursos abundantes y las infinitas posibilidades vienen con su propio conjunto de peligros. No puedo hacer esto solo, así que necesito tu ayuda. Rayen habló con tacto, pero tanto Kekin como Ganyu entendieron el significado subyacente. En este momento, Rayen no solo hablaba con los dos. Estaba involucrando una conversación entre el propio Rayen y Liyue. La clara implicación era que Liyue podía usar los recursos del mundo de Rayen para lograr sus propios objetivos, mientras que Rayen necesitaba la ayuda de Liyue para desarrollar su mundo, cumpliendo su propia misión y planes. Era un acuerdo mutuamente beneficioso, nada de qué preocuparse. Después de una breve pausa, Kekin intercambió una mirada con Ganyu. Al instante, el aura alrededor de Kekin cambió. Ya no era ella la gentil joven de antes, sino la Kekin, equilibrada y poderosa, la estrella del equilibrio de Jade. Rayen, entiendo lo que quieres decir, pero somos amigos, y no hay necesidad de todas estas palabras de rotonda. Si el mundo del que hablas es real, entonces puedo hablar en nombre de Liyue para decir que estamos dispuestos a ofrecer nuestra ayuda. También estaremos agradecidos por la oportunidad que nos ha dado. Al mismo tiempo, encontraremos una manera de informar al Geo Archon y firmar oficialmente un contrato con usted, garantizando su seguridad aquí en Teyvat, asegurando que nadie se atreva a codificar su mundo. Mientras hablaba, Kekin se detuvo de repente y dejó escapar una ligera risa. Por cierto, Rayen, su forma de hablar, me recuerda a muchos de los miembros mayores del Ministerio de Asuntos Civiles. Rayen dejó escapar una risa y se encogió de hombros. Después de todo, en mi mundo anterior, también formé parte del sistema. Al escuchar esto, los ojos de Kekin se iluminaron. En realidad, genial. Sabía que Rayen debía tener una perspectiva única sobre el gobierno. Rayen, si tienes tiempo, ¿podrías contarme más sobre tu mundo? Al ver a Kekin una vez más entusiasmado con el gobierno, Ganyu no pudo evitar darle palmaditas en el hombro. Kekin, ahora podría no ser el momento adecuado para hablar de eso. Oh, claro. Kekin se frotó la ceja al darse cuenta. Lo siento, me dejaron llevar. Está bien, Rayen sacudió la cabeza, luego rompió los dedos. Una puerta grande y misteriosa se materializó lentamente detrás de él, brillando con una luz débil y enigmática. Bueno entonces. Como amigos, ¿te gustaría unirte a mí para explorar otro mundo? Kekin y Ganyu intercambiaron miradas, y al momento siguiente, ambos se rieron entre dientes. Por supuesto. Nos aseguraremos de protegerte.